Continuando con la clase sobre biomoléculas, ahora hablaremos sobre los lípidos. Los lípidos, que ustedes comúnmente los conocen como grasas, son compuestos semihidrofóbicos debido a que forman enlaces no polares entre sus elementos químicos, generalmente entre carbono y carbono o entre carbono e hidrógeno, y por lo tanto son compuestos no polares. Para poder disolverlos necesitamos también disolventes no polares, como el éter o el alcohol. Esto debido a que presentan una baja concentración de oxígeno en su estructura química. En el caso de estas biomoléculas, no se van a formar cadenas como los carbohidratos u otros. Se clasifican en tres grupos principales que son 1. Aceites, grasas y ceras, 2. Fosfolípidos y 3. Esteroides. Su función varía dependiendo de la parte en la célula en la que se encuentren. Por ejemplo, pueden funcionar como reservas de energía, pueden funcionar como componentes estructurales de una membrana, pueden formar parte de otras moléculas, constituyen las hormonas y constituyen los pigmentos en las plantas y otros organismos que les ayudan a llevar a cabo la fotosíntesis. Los aceites, las grasas y las ceras presentan una o más cadenas de ácidos grasos. En el caso específico de las grasas y los aceites, sirven como reserva energética y están conformados por 3 cadenas de ácidos grasos unidas a un glicerol. En la parte inferior de esta diapositiva puedes ver la estructura química de ambos componentes. Las grasas son propias de los animales y son sólidas a temperatura ambiente, mientras que los aceites, que se mantienen líquidos a temperatura ambiente, los podemos extraer a partir de los vegetales. En el caso de las grasas, que forman estructuras sólidas, se da debido a que sus ácidos grasos se consideran saturados al no presentar ningún doble o triple enlace entre sus carbonos, mientras que los aceites sí presentan dobles enlaces entre estos elementos, lo que les permite mantener cierta flexibilidad o fluidez en la célula. Con respecto a los fosfolípidos, son muy importantes porque forman parte integral de las células. Presentan 2 cadenas de ácidos grasos, un glicerol y un grupo fosfato. Este grupo fosfato puede estar unido a su vez a cualquier otro grupo funcional que generalmente contiene nitrógeno. Son considerados o son denominados lípidos anfipáticos, esto es, presentan una región polar y una región no polar. Por lo tanto, un extremo de esta estructura será soluble en agua y la otra será insoluble o hidrofílica. Y esta característica es fundamental para dar la estructura de las membranas celulares. Los esteroides son lípidos que forman anillos, en total 4, y que pueden compartir uno o más lados. Asimismo, presentan varios grupos funcionales que les dan ciertas características y propiedades dependiendo del tipo de esteroide del que se trate. Al ser componentes indispensables en la célula, los encontramos proporcionándoles cierta rigidez a la membrana celular y por lo tanto cierta estabilidad. Se encuentran distribuidos entre los ácidos grasos de los fosfolípidos de dicha membrana. En el caso de los animales, este esteroide que se encuentra en membranas celulares se llama colesterol
mientras que en las plantas se llama fitoesterol y en los hongos se llama ergosterol, y todos presentan la misma función dentro de sus respectivas células. Además, son parte importante de algunas hormonas, como es el caso de los estrógenos y de la testosterona. A continuación, vamos a hablar sobre los ácidos nucleicos. Estos proporcionan la información genética de las células y nos permite heredar ciertos rasgos o características de nuestros padres y a su vez heredarlos a nuestros hijos. Antes de pasar al funcionamiento y estructura completa de un ácido nucleico, vamos a revisar lo que es un nucleótido. Un nucleótido es una molécula que está formada por un azúcar de 5 carbonos, un grupo fosfato y una base nitrogenada. Funciona como moléculas energéticas, mensajeros intracelulares y son las subunidades que forman las cadenas denominadas ácidos nucleicos. Entre las bases nitrogenadas tenemos compuestos químicos formados por uno o dos anillos. Los que están formados por un solo anillo son adenina o guanina y los que están formados por dos anillos son timina, citosina y uracilo. En la imagen que se encuentra en la parte inferior, observamos en el centro una pentosa, que es el azúcar de 5 carbonos, un grupo fosfato, que es un fósforo unido a oxígeno, y una base nitrogenada. En este caso, el ejemplo representa una adenina. Ejemplos de algunos nucleótidos importantes en la célula: el ATP, cuya imagen se muestra en la parte inferior de esta diapositiva, nucleótidos mensajeros como el adenosín monofosfato cíclico y diferentes tipos de nucleótidos portadores de electrones. En este caso, el dinucleótido nicotinamida adenina y el dinucleótido flavina adenina, que, como su nombre lo dice, transportan electrones dentro de la cadena respiratoria o durante la fotosíntesis. Finalmente, llegamos a los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos se dividen en dos: ácido ribonucleico o ARN, o incluso RNA por sus siglas en inglés, y ácido desoxirribonucleico o ADN o DNA por sus siglas en inglés. Transmiten la información genética de una célula a otra y son cadenas de nucleótidos que se encuentran asociados por diferentes tipos de enlaces químicos. Cada uno de ellos presenta diferencias estructurales que le permite realizar dentro de la célula diferentes tipos de funciones. A continuación, revisaremos lo que es el ADN y a partir de ahí revisaremos algunas diferencias con el ARN. El ADN es una molécula compleja formada por dos cadenas de nucleótidos que son antiparalelas entre sí y que van a estar asociadas para formar una doble hélice, que es la estructura característica que seguramente has visto en diferentes imágenes. Con respecto a las bases nitrogenadas que lo conforman, podemos mencionar que estas son complementarias, es decir, siempre van a tener una contraparte a la cual se encuentran asociadas, y estos son adenina, timina, guanina y citosina. Así, al ser complementarias, siempre vas a encontrar una adenina unida por un enlace con una timina y una guanina unida a través de un enlace químico con una citosina. A continuación te muestro una representación de una molécula de ADN. Del lado derecho puedes observar una vista general de la molécula, mientras que del lado izquierdo puedes ver a detalle cómo se une cada uno de sus nucleótidos entre sí y cómo se unen los nucleótidos
de una cadena con respecto a la otra a través de sus bases nitrogenadas y puentes de hidrógeno que se marcan en el esquema como líneas punteadas. El ADN es una molécula muy larga que incluso puede llegar a medir hasta más de 1 metro. En el caso de las células eucariontes, es decir, aquellas que tienen núcleo y que posteriormente revisaremos en otra clase, estas moléculas de ADN deben estar asociadas a diferentes tipos de proteínas que las mantienen súper empaquetadas para que puedan caber dentro del núcleo celular. Con respecto al ARN, puedes observar que está formado por una sola cadena. Las bases nitrogenadas que lo conforman son adenina, guanina, citosina y uracilo. En este caso no presenta timina. Y además, el carbohidrato que conforma cada uno de sus nucleótidos recibe el nombre de ribosa. Y con respecto al ADN, va a presentar diferencias estructurales. Existen diferentes tipos de ARN que llevan a cabo diferentes funciones dentro de la célula. En este caso, tenemos en la imagen del lado izquierdo un ARN mensajero, es decir, es el encargado de transmitir el mensaje genético desde el ADN hasta la maquinaria necesaria para producir una proteína. Del lado derecho tenemos un ARN de transferencia, que es únicamente un ARN que se dobla sobre sí mismo y que forma puentes de hidrógeno entre algunas de sus bases nitrogenadas que son compatibles. Para efectos de este curso, no es necesario que comprendas por el momento toda la función del ARN de transferencia ni del ARN mensajero. Eso lo revisarás posteriormente. Hasta aquí dejaremos el tema de ácidos nucleicos. Nos falta revisar proteínas que verás en una presentación aparte. Por favor, no olvides dejar tu nombre con la primera inicial de tu apellido y tu grupo en los comentarios de este video para pasar lista. Si tienes dudas específicas sobre el tema, por favor contáctame ya sea por los comentarios de este video o a través de Google Classroom en la sesión que te corresponda.